Les presentamos el proyecto de extensión académica y vinculación con el medio 2020, titulado Diálogos Universitarios sobre Equidad de Género y Diversidad, Desafíos de Género frente al COVID-19 y sus efectos. En este cuarto diálogo, titulado Conciliación de la vida familiar y privada con el trabajo a distancia, participa como comentarista Pamela Bacari Jiménez, psicóloga de la Universidad de Concepción, máster en intervención psicosocial y doctora en psicología social de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, quien además es profesora del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción y colaboradora de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la misma casa de estudios. La acompaña como invitada Verónica Gómez Urrutia, doctora en filosofía con especialización en sociología de género por la Universidad de Sussex del Reino Unido, académica de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, particularmente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Escuela de Trabajo Social e investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos de la misma facultad. Bueno, le damos la bienvenida a Verónica. Gracias por estar aquí en los diálogos de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. Hoy día nos convoca un tema muy importante que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, y nos interesa entonces saber un poco sobre qué has indagado tú, en qué has estado investigando en los últimos años, porque nos damos cuenta también que ahora en la situación de pandemia también es un tema que ha aparecido con fuerza en distintas encuestas, está saliendo en algunas columnas de opinión, pero aún no tenemos tampoco ciertas cifras de investigación como tan específicas, ¿no? Entonces nos interesa si tú nos pudieras orientar un poco sobre cómo aparece este tema en nuestro país, en las regiones, un poco saber de tu perspectiva. Y gracias por estar aquí. Ok, primero muchas gracias por la invitación y la oportunidad también de conversar acerca de un tema que, como tú decías, es súper atingente y que en este momento por la pandemia ha cobrado todavía más relevancia, ¿sí? Lo que yo y colegas, digamos, de la universidad donde yo trabajo, estamos haciendo hace un tiempo, hace ya 5 años, es básicamente ver qué políticas hay para conciliación específicamente de la vida laboral y familiar en Chile. Y a mí me interesa específicamente el tema de género, porque sabemos que en nuestra sociedad todavía, y eso hay muchas cifras que respaldan esa información, que la mayoría del trabajo doméstico y de cuidado en Chile todavía lo hacen las mujeres. O sea, si uno mira, por ejemplo, la encuesta de uso del tiempo, todavía hay una diferencia muy grande entre el tiempo que le dedican los hombres a la cosa doméstica versus el trabajo remunerado y el tiempo que le dedicamos las mujeres. Eso en la semana y el fin de semana también, ¿sí? Y porque culturalmente sabemos también que la expectativa es que las mujeres nos hagamos cargo de la casa y de las personas dependientes de la familia, si es que las hay, digamos, niños o adultos mayores. Y todas las políticas que hay son, yo digo todas así suena como un montón, pero en realidad no es mucho, y están orientadas específicamente a proteger el rol materno. Y eso ha dificultado que se pueda abrir la posibilidad de que las familias puedan compartir más los roles domésticos y de cuidado. Entonces eso significa que perpetuamos eventualmente una situación en la cual las mujeres son las que tenemos el gran peso de conciliar trabajo y familia. No digo que los hombres no lo tengan, pero se presenta de una manera un poquito distinta y bastante más atenuada, porque las investigaciones que nosotros hemos hecho plantean que, por ejemplo, los hombres, esto es bien típico, yo creo que muchas personas que puedan ver esto les va a sonar como familiar. Ayúdame en la casa. ¿Sí? Entonces yo colaboro. Entonces yo te lavo los platos, como si los platos los ensuciara toda la misma persona, ¿no? O yo te veo a los niños mientras tanto. O sea, es un rol bien subsidiario que en esta situación de pandemia, digamos, ha hecho crisis porque muchos de los mecanismos que las personas tienen habitualmente
para lidiar con la conciliación trabajo-familia no están disponibles. No hay colegio, no puedes llamar a tu mamá o a tu suegra, que sabemos también que en Chile las redes de apoyo familiares son un elemento sumamente importante para facilitar que las personas más jóvenes, digamos en el caso de las abuelas y suegras, puedan conciliar trabajo-familia. Porque hay poco apoyo estatal también. O sea, hay que reconocer que desde el 2006 para acá, como Estado se ha hecho un esfuerzo muy grande para aumentar, por ejemplo, los cupos en las salas cunas. Pero eso todavía está bastante lejos de cubrir la necesidad, y hay temas de calidad también que son súper importantes. O sea, se han hecho estudios, la Junge ha hecho varios estudios, donde hay muchas personas que consideran que, por ejemplo, la educación preescolar no es una necesidad, por lo tanto no envían a los niños a las salas cunas, o derechamente tienen dudas respecto de la calidad del servicio, de las salas cunas privadas versus las salas cunas que ofrece el Estado, que es un dilema que vemos en toda la educación en Chile. Está siempre como desconfianza respecto de la calidad de la educación pública, que además es una desconfianza, digamos, que no es del todo injustificada, hay que también reconocer eso. Y ahora por la pandemia tampoco puedes recurrir a tu mamá o a tu suegra, porque especialmente si son personas mayores, no las vas a exponer al contagio, que significa entonces venir a tu casa o enviar los niños a la casa de tus suegros o de tus papás. E incluso el tema de los niños, ¿no? Porque ya pasando como la evidencia un poquito más anecdótica, cada vez que se hacen reuniones como esta por Zoom, yo veo a mis colegas mujeres que están todo el rato porque están viendo qué están haciendo los niños, ¿sí? O de repente se desaparecen, permiso, o están hijitos después lo vemos, cosa que mis colegas hombres no les sucede, ¿sí? Porque además los niños están aburridos, no tienen el recurso de ir a gastar sus energías a la plaza, no tienen el recurso de ir a juntarse con los amiguitos. Entonces es como una situación perfecta para que esto haga crisis de alguna medida, porque todos los mecanismos de enfrentamiento, que es algo que también la literatura explora, digamos, las estrategias que las personas desarrollan para eventualmente conciliar trabajo y familia, la gran mayoría de ellas hoy día no está disponible. Y eso significa que el peso de la conciliación eventualmente vuelve a recaer en las mujeres, y ahora sin estos apoyos de otras personas o de redes o apoyos más institucionales que permitieran eventualmente que las personas pudieran de alguna forma reordenar sus tiempos para conciliar las dos cosas. Verónica, interesante lo que planteas, porque también frente a la evidencia, ¿cierto?, que tú has podido recabar en los estudios y con tu equipo de investigación, finalmente tenemos un nuevo escenario que tiene que ver con la pandemia, y aquí tú planteabas algunos hechos que como decíamos, todavía están en investigación, ¿cierto? No tenemos las evidencias como tan masivas o generalizadas, pero sí ya se siente un ruido, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo y cómo afecta directamente a mujeres, en particular en la situación que tú señalabas, que ya no están los servicios disponibles para que justamente las mujeres podamos conciliar nuestra vida laboral. La vida laboral ha continuado, ¿cierto? Ha continuado por teletrabajo, no obstante no están los servicios disponibles ni las redes de apoyo familiares posibles por el temor al contagio, ¿no?, de familiares mayores, en este caso, mamás, suegras, u otros familiares también que muchas veces ayudan al cuidado de las niñas y de los niños, ¿no? En relación a la legislación laboral en Chile, ¿qué es lo que hay en la actualidad sobre la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar? Si nos puedes tú comentar un poco al respecto. Bien. Hay que distinguir dos situaciones. Están los empleados públicos, los funcionarios del Estado, donde durante la primera administración de Michelle Bachelet se hizo un instructivo de buenas prácticas para la conciliación familiar y laboral para los funcionarios del Estado. ¿Sí? Entonces, ellos y ellas tienen una cierta protección
que favorece que los servicios públicos tomen medidas como, por ejemplo, la flexibilidad horaria, que sabemos que es una demanda bastante sentida por los trabajadores en Chile, porque se han hecho varios estudios, y que tiene que ver con que, por ejemplo, se flexibilicen los horarios de entrada y salida. Porque lo que ocurre muchas veces es que todo el mundo entra a las 8. Entonces, uno entra a las 8 al trabajo, los niños entran a las 8 al colegio, los más grandecitos entran a las 8 a la U, y eso significa que finalmente las personas que son responsables de esos niños no pueden llegar a la hora. O digamos, tienen que tirar los niños al colegio a las 7:30 esperando que alguien los reciba adentro para pues volver a sus trabajos y llegar a una hora que, digamos, no significa una penalización en términos del salario. Y por lo mismo, dentro de ese instructivo, por ejemplo, se ha propuesto que se pueden escalonar los horarios. Y de hecho nosotros conocemos experiencias de varios servicios públicos que han hecho eso, donde las personas han escogido trabajar un número de horas. Entonces hay personas que prefieren empezar muy temprano, pero se van a su casa a las 4 de la tarde, mientras que hay personas que prefieren entrar a un horario más regular, digamos a las 9, pero se quedan hasta más tarde. Lo mismo con los horarios de almuerzo. Sí, hay un horario que es protegido por ley, pero hay empresas donde, por ejemplo, te dicen aquí hay 2 horas de almuerzo, entonces esto se para entre las 1 y las 3. Eso puede ser súper útil para las personas que a esa hora tienen que ir a buscar niños al colegio. Pero para las personas que están en otra situación, a lo mejor sería más conveniente reducir ese horario y poder salir más temprano. Entonces, eso hoy día es mucho más fácil para los servicios del Estado. Porque en las empresas privadas, en el área privada, en realidad no hay legislación sobre conciliación trabajo-familia. Lo que hay es legislación de protección a la maternidad y a la paternidad. Y yo diría específicamente hay una legislación de protección a la maternidad, porque legislación que proteja los derechos eventualmente o la oportunidad de que los padres puedan involucrarse más en el cuidado, no hay. Las empresas pueden tomar medidas, pero nosotros hicimos una investigación que terminó a principios del 2018 y en realidad lo que encontramos es que hay muy poco y en general la gente, digamos, los administradores de las empresas confunden bienestar con conciliación. Entonces cuando tú les preguntas, por ejemplo, ¿qué medidas de conciliación tiene su empresa? Te dice, les hacemos una fiesta de Navidad. No, fantástico, qué rico. Pero eso en el día a día, digamos, no te ayuda a conciliar el cuidado diario. Y hay algunas empresas muy poquitas que tienen, por ejemplo, servicios de exámenes médicos. Me recuerdo el caso de una empresa que va un médico o una enfermera a la empresa, hace exámenes, facilita para que la gente tenga que dedicarle menos tiempo a eso en el caso de exámenes para sí mismos o para su familia. Pero estamos hablando de experiencias que en realidad son bastante aisladas y que no responden necesariamente a una política. Sí, las empresas que son en general filiales en Chile de empresas extranjeras, sí tienen más políticas de conciliación trabajo-familia porque la casa matriz, digamos, hace que esto sea obligatorio para todas sus filiales. ¿Sí? Por ejemplo, si la casa matriz está en Canadá, bueno, Canadá tiene legislación sobre el tema, entonces la matriz en Chile tiene que seguir esa reglamentación. Pero lo que hay fuera de la ley que protege, por ejemplo, el tema de las licencias para cuidados de niños menores de 1 año, o los permisos de maternidad, y por supuesto los 5 días para los varones en el caso de nacimiento de un hijo, mucho más que eso no hay. No hay. Entonces eso... Y además sí, tú señalas que, claro, que tampoco está el concepto de conciliación tan desarrollado, ¿no? O tan reconocido, porque finalmente si la conciliación, la palabra conciliación se asemeja con bienestar o actividades de bienestar puntuales, como las fiestas o celebraciones de cualquier tipo, entonces significa que el problema es más profundo entonces. Sí, yo diría que el problema es más profundo y que tiene que ver un poquito con esta invisibilización del trabajo de cuidado, ¿no? O sea, cuando uno acepta trabajar jornada completa, es como que de alguna forma
uno como individuo privado tiene que resolver lo que pasa en la casa, lo cual en realidad es un problema, porque eso de que uno no se trae cosas al trabajo o no se lleva problemas a la casa, no es muy verdad. ¿Sí? Por lo tanto, si es de interés de las empresas, en términos, por ejemplo, de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, si es de interés de las empresas incluir estas medidas. Pero cuando uno pregunta por estas medidas, en general lo que obtiene son respuestas que están más vinculadas al bienestar, que en algunos casos pueden ser de utilidad, pero que también muchas veces son decisiones tomadas como desde arriba. O sea, sin preguntarle a los trabajadores qué es lo que a usted le serviría, sino que a alguien de la administración de la empresa, probablemente con las mejores intenciones, dice, podríamos hacer un club de niños. Cosa que los niños después del trabajo vengan a ver qué hacen los papás y las mamás en su trabajo y por tanto, de pasada, digamos, le echamos ahí un ojito. Pero curiosamente hay poco desde los trabajadores hacia el management, digamos, que uno pueda decir, mira, aquí en esta empresa hay medidas que se están tomando en función de necesidades de los trabajadores. Y de hecho la flexibilidad horaria es bien peleada porque también en Chile se produce una situación que es compleja, que la entendemos también, que tiene que ver con que cuando tú hablas de flexibilidad en Chile, en muchos casos eso se asocia a precarización. Y por lo tanto, también las personas, los trabajadores organizados, los sindicatos tienen como una cierta desconfianza hablar de flexibilidad, Claro. porque el temor es que eso pueda provocar alguna pérdida de derechos laborales ya garantizados. Uh-huh. Y de hecho toda esta discusión parlamentaria que hubo en su momento respecto de estos pactos de flexibilidad, estos pactos de conciliación, fue bastante resistida por los trabajadores, por justamente el temor de que eso redundara en que se perdieran derechos que ya estaban garantizados. Y lo triste de la situación fue que esos pactos de conciliación que estaban en el Parlamento, que estaban como propuestas de legislación laboral, iban de alguna manera atados al tema del fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores, que como sabemos eso no se convirtió en ley, eso no fue aprobado. Por lo cual eso genera una situación donde efectivamente se abre la posibilidad de flexibilizar el trabajo, pero de nuevo sin que eso responda necesariamente a las necesidades de los trabajadores. Claro. Y eso es un problema, y es un problema especialmente para las mujeres, porque sabemos que en Chile cuando hay inserción laboral femenina, en general esta es más frágil que la de los hombres. Entonces, y como hay que además, como cuando hay que conciliar, pensábamos en que es la mujer la responsable, eso termina siendo de alguna forma un doble peligro para la estabilidad laboral de las mujeres. Increíble, bueno, tenemos varios desafíos entonces. También de alguna manera estoy al tanto de que algunas empresas están empezando a tratar de implementar la norma chilena 3262, que tiene que ver con la igualdad, ¿no? Con la igualdad, equidad de género. Y allí me parece que hay alguna noción o obviamente algún tipo de acciones que hay que implementar en relación justamente a este punto, ¿no? A la conciliación. ¿Tienes experiencias al respecto? ¿Conoces de alguna empresa o han tenido ustedes la oportunidad de saber si esto ha sido posible? Porque además cuando hablamos de conciliación, no solamente hablamos obviamente de conciliar la vida laboral con la vida familiar, también hay un segmento que se está, digamos, introduciendo al mercado laboral, que es la gente joven que ya no está teniendo hijos, por ejemplo, y que también de alguna manera exige el derecho a tener una vida personal apartada de la vida laboral, que a lo mejor estamos pensando ya mucho más allá de lo que tiene que ver con a otro nivel, digamos, pero mi pregunta apunta un poco a eso. ¿Qué han visto ustedes en relación a estas experiencias, si es que existen o no, o estamos muy adelantados para lo que tenemos en Chile, considerando lo que acabas de señalar, ¿no? Que la precarización laboral es un tema que siempre nos acecha, ¿no? Como trabajadores y trabajadoras en Chile. Sí, conocemos algunas experiencias de empresas que se han acreditado por el sello Iguala, por la norma. Ahora, ahí hay dos cosas.
Uno, la norma es bien básica. Y esto no es por criticar la norma. Yo entiendo que hay una diversidad enorme de organizaciones, ¿eh? Y por tanto la norma tiene que primero buscar establecer como este piso mínimo. ¿Sí? Entonces es un paso adelante, sin duda, pero es un piso. Y es un piso, en mi opinión personal, bien, bien básico. ¿Sí? Entonces yo creo que sí es un paso adelante, pero yo diría más bien una invitación a reflexione, piénselo, porque, y esta es la otra parte a la que me quiero referir, hay muchos mecanismos que en las empresas se presentan como neutros desde el punto de vista de género, pero que no lo son. Y esos mecanismos primero hay que revelarlos en la empresa. Me explico. Por ejemplo, cuando tú vas a una empresa y preguntas por el tema de la promoción, la respuesta clásica está vinculada a la capacitación, lo cual es perfectamente razonable, ¿no? Tú juntas unas ciertas horas de capacitación y eso te habilita para entonces acceder a un puesto de mayor responsabilidad con, suponemos, un mejor salario. Pero cuando uno va a preguntar por la capacitación, bueno, te dicen las oportunidades están abiertas igual para todo el mundo. Ya, yo como estudio esto inmediatamente quedo casi como, ¿dónde está la trampa? Porque, y esto lo digo desde la buena intención de quienes están, digamos, haciendo estas políticas, ¿no? Porque te dicen, no, por ejemplo, hacemos las capacitaciones fuera del horario de trabajo. Excelente. ¿Ya? O sea, perdón, dentro del horario de trabajo. Excelente. Pero después te empiezas a encontrar con que te dicen, bueno, pero mientras una persona está capacitándose, por ejemplo, ¿quién asume sus funciones? ¿O quién hace ese trabajo que la persona no está haciendo porque está capacitándose? No, nadie. El trabajo queda ahí apilándose en el puesto de trabajo de la persona que está capacitando, lo cual quiere decir que luego la persona va a volver a un cerro de trabajo, pero está capacitada. Pero ya ahí hay un mecanismo que es bien insidioso, porque si tú tienes familia o responsabilidades familiares más o menos urgentes, niños pequeños, adultos mayores, cuando te invitan a capacitarte, la vas a pensar 2 veces, porque entonces es el tiempo que tengo que dedicarle a la capacitación, es el tiempo que tengo que dedicarle a ponerme el día en mi trabajo, y es el tiempo que voy a tener que dedicarle entonces también a mi familia. Y ahí ya no parece tan igualitario. Claro, exacto. Porque claramente hay un mecanismo que es bien insidioso y que es bien invisible, que significa que mucha gente finalmente dice, mira, yo no voy a capacitarme porque la verdad es que la vuelta me significa ponerle un número de horas que simplemente no es viable. Y las que más deben hacer eso, desgraciadamente, son las mujeres. Entonces ahí se introduce un sesgo, porque te dicen, no, si la persona, todo el mundo aquí tiene la misma oportunidad de capacitarse, pero en la práctica es como que las mujeres no quisiéramos capacitarnos, como que no nos interesara. No es que a las trabajadoras no les interese, lo que ocurre es que es una demanda de tiempo que no pueden satisfacer. Entonces no se promueven porque no tienen las horas de capacitación. Claro. Y ahí entonces, empieza la brecha, digamos. Claro. Ahí empiezan las brechas. ¿Sí? Y ese tipo de mecanismo lo vimos en otros espacios, y por lo tanto eso significa que vamos introduciendo un sesgo que es bastante más sutil de lo que uno podría pensar o querer, pero que finalmente redunda en que menos oportunidades de capacitación se traducen en menos posibilidades de promoción. Lo mismo preguntamos, por ejemplo, en las empresas que tienen filiales, que son, digamos, Casa Matriz en Santiago, que tienen filiales en regiones. Pasado un cierto nivel de posibilidad de promoción, todas las capacitaciones son en Santiago. Entonces, curso 3 días en Santiago. ¿Tienes niños chicos? Sonaste. Imposible, claro, imposible. Imposible. Entonces, son esos mecanismos lo que también hay que empezar a revisar como desde esa óptica de que se presentan como neutros desde el punto de vista de género, pero no lo son. No tienen perspectiva de género, definitivamente, claro. No están siendo implementadas. Perfecto. Entonces todavía es bastante incipiente, señalas que son pocas las empresas que
que se han acreditado con el sello Iguala y realmente todavía es un piso muy, muy mínimo porque tampoco las acciones se implementan con perspectiva de género. Y en este sentido, claro, siguen entonces profundizando la brecha y todavía no se resuelve obviamente el tema de fondo que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral versus la vida familiar, personal, etcétera, como queramos verlo. Ahora, también señalábamos, ¿realmente existe vida personal en Chile? Cuando hablamos de conciliación de vida familiar y vida laboral, es un tema como recurrente y hemos revisado brevemente, ¿cierto?, qué legislación tenemos en Chile, tenemos una norma, un sello, una acreditación que pueden acceder las empresas. No obstante, mi pregunta es, ¿qué piensas tú sobre esta demanda que también está en algunos trabajadores y trabajadoras? ¿Qué pasa con la gente que no tiene familia? ¿Tiene derecho a conciliar la vida laboral con la vida personal? ¿Qué piensas al respecto? O sea, yo pienso que de todas maneras. Y que para los que no tenemos niños, por ejemplo, eh, eso no significa que uno tenga una vida, por cierto. ¿Sí? Uno igual tiene pareja, igual tiene amigos, igual tiene intereses fuera del trabajo. Todo lo demás es que además es muy sano desde el punto de vista mental, digamos. Exacto. ¿Sí? Pero eso en Chile yo te diría que no está protegido y no está pensado esa perspectiva. Por ejemplo, tenemos una jornada laboral que es súper larga. Esas 45 horas significa que si uno lo distribuye de lunes a viernes son 9 horas diarias. Uh-huh. Es harto. Si uno trabaja medio tiempo, proporcionalmente gana menos de la mitad. Uh-huh. Y además que en términos de las culturas laborales chilenas, la gente que trabaja medio tiempo como que realmente no es parte de la organización. Es como que uno está como pegado ahí, pero no está dentro del núcleo duro de la organización. Lo cual te exime de, digamos, o te excluye de posibilidades de capacitación, de posibilidades de promoción. En realidad uno no está con te deja fuera, claro. En la empresa. Te deja fuera. ¿Sí? Como que uno no está, porque en nuestra cultura laboral, parte del compromiso laboral se demuestra con la presencia. Uh-huh. Entonces, somos muy presencialistas en ese sentido. Entonces, uno está ahí, entonces es buen trabajador. Pero si se va temprano, es como, no sé, yo, como que no te veo muy comprometido. Se va temprano, claro. Claro, zapatilla clavo, el flex, no por salir parado. Claro, al final no termina siendo como el trabajador que no está realmente ahí. A pesar de que uno puede cumplir tal vez de la misma manera que un trabajador de tiempo completo con los productos y con las exigencias que se te plantean. Pero eso es muy cultura laboral y eso va a demorar un tiempo desmontarlo. Ahora, aprovecho de engancharlo con algo que tú mencionabas hace un momento, que es el tema de la gente más joven. Estamos ahora trabajando en un proyecto que ha sido súper interesante, justamente sobre las proyecciones laborales y familiares de personas más jóvenes. Estamos trabajando con personas de menos de 30 años. Perfecto. Y preguntándoles primero qué es lo que quieren, cómo se imaginan su futuro familiar, cómo se imaginan su futuro laboral y finalmente cómo piensan que se las van a arreglar para hacer las dos cosas. Estamos hablando de personas que en general no tienen experiencia laboral muy amplia, porque son muy jóvenes. Entonces han trabajado por periodos digamos, han desarrollado esta experiencia laboral, pero que es bastante limitada en el tiempo. Pero lo que escuchamos cada vez más es, yo quiero trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Uh-huh. Para mí mi tiempo libre es importante. Yo prefiero un trabajo donde pueda ganar menos, pero tener vida. Y en el caso de las mujeres, especialmente, lo que tú mencionabas, que se relativiza mucho el tema de los hijos. Porque, bueno, por una parte, hay muchos estudios que dan razones, digamos, de desarrollo económico y de aumento de los niveles de educación, que tiene que ver con las bajas de la tasa de natalidad. Pero además tiene que ver con lo que los jóvenes ven de nosotros los adultos, que uno de repente dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Exacto. Porque claro, los chicos nos ven trabajando todo el día, corriendo todo el día, siempre cansados, siempre estresados, y lo que dicen es, muchas gracias, pero yo paso. O sea, en realidad preferiría tener a lo mejor menos comodidades materiales, pero
poder disfrutar mi tiempo y no tener esta sensación de que ando siempre corriendo detrás de algo que finalmente nadie sabe qué es, porque a ellos no les queda claro finalmente cuál es la recompensa, porque incluso como me dijo alguien alguna vez, mire, yo vi a mi papá sacarse la mugre toda la vida, lo veíamos poco, estaba poco en la casa porque siempre estaba trabajando y ahí lo tiene usted jubilado con una pensión que es ridícula. Claro. Entonces, como cultura laboral yo siento que también viene un empujón desde la generación más joven, que la verdad no sabemos cómo se va a resolver, ¿no? Porque ahí está la cruel realidad que de repente Estamos en eso, claro, estamos en eso. estamos en eso, que plantea una demanda por tiempos de trabajo más razonables, por más autonomía y en el caso de las mujeres también por más corresponsabilidad. O sea, a mí las chicas me dicen, yo no quiero una pareja que ayude, quiero una pareja que asuma su compromiso, que ponga lo suyo y nos vamos mitad y mitad, digamos. O sea, porque yo tengo tanto derecho a una carrera o a salir con mis amigos o a una vida fuera de la familia, perdón, como la tienes tú. Claro. Entonces yo le digo a mis estudiantes, prepárense chicos porque no se les viene fácil. O sea, esta generación tiene una claridad mucho mayor respecto de que espera corresponsabilidad. O sea, espera que las parejas realmente asuman la parte que les corresponde en términos del Sean cuidado de niños. parejas Sí, e iguales, claro. Sí, y que no vengan con esa cosa de yo juego con él, vemos tele juntos, lo llevo a la plaza, pero se enferma y es tu hijo. claro, exacto. Qué bien, ¿no? O sea, de alguna manera, una cosa es la generación más joven que está pulsando por este cambio, como dices tú, y yo también reflexionaba, Verónica, no sé qué piensas al respecto, que esta pandemia, este contexto actual, también de alguna manera está moviendo cosas, está cambiando el escenario y nos ha demostrado que podemos también, me quedé pensando en lo que decías de la presencialidad, ¿no? Del trabajador tan presencial y tiempo completo y además ojalá un poquito más allá del tiempo completo, mejor todavía. Y ahora todo esto se ha ido transformando porque no podemos estar presencialmente y porque tenemos que estar muy acotados en horarios de reuniones, de teletrabajo, pese a que también ha costado mucho combinar esto, ¿no? Y encajarlo y todo, pero ¿crees tú que viene a poner en entredicho el tema de la presencialidad, este actual contexto? ¿Crees que irá a cambiar después el escenario laboral a partir de esta gran experiencia mundial, nacional, regional que hemos tenido? O no sé, ¿cómo lo visualizas tú que tienes ahí más experiencia observando las empresas y las dinámicas y todo eso? Ahí son dos cosas, y tú me preguntas lo que yo creo, o sea, lo que me genera como reflexión y lo que yo creo que va a pasar, que son dos cosas bien distintas. Perfecto, me interesan ambas. Eh, ya. Yo creo que esta pandemia y esto por, eh, por la evidencia casuística que uno tiene desde sus colegas, por también un estudio que estamos empezando ahora sobre teletrabajo en tiempos de pandemia y por lo que nos ha llegado de otros países que vivieron este proceso antes, pensando específicamente Italia, Francia, España. Yo te diría que la pandemia va a colocar en entredicho muchas cosas, entre ellas esta organización presencialista de la vida, porque en las entrevistas que estamos haciendo, por ejemplo, muchas personas me han dicho, yo ahora me doy cuenta que puedo hacer en 5 horas lo que antes hacía en 7, porque puedo adaptarlos a mi ritmo, ¿sí? O sea, porque puedo acomodar mi trabajo a las horas en que yo soy más productivo y también hay un hecho que tiene que ver con que si tú tienes una jornada muy larga, como es el caso de Chile, las horas finales de la jornada no van a ser tan productivas. Es lógico, ¿no? Uno parte con todas las pilas, pero después de 5 o 6 horas, Sí. como que ya no es lo mismo, uno ya no está tan fresco, por lo tanto, baja tu nivel de productividad. Entonces, a lo mejor concentrar esas horas sería más razonable y permitiría que además las personas no solamente conciliaran con la familia, sino que también tuvieran vida.
en Chile reclamamos mucho porque la gente no hace deporte. Yo digo, llora. No, si tú piensas, por ejemplo, en una ciudad como Santiago o Concepción, una ciudad grande, súmale a las horas de trabajo, las horas que la gente pasa en el transporte, pega en los tacos, o sea, ¿en qué minuto tú te das tiempo para llevar una vida saludable? O sea, hay que levantarse a las 5 de la mañana para salir a correr y ahí ya es mucho Claro, menos atractivo que decir, mira, lo voy a hacer a una hora más razonable. claro. Y en ese sentido hay mucha sensación de que efectivamente hay algo que no está bien en la forma en que organizábamos el trabajo antes y que esta pandemia puede enseñarnos eh, a reorganizar esta carga de trabajo de una forma más amigable. Ahora, habiendo dicho eso, lo que también hemos visto en la pandemia es que esto ha provocado un cierto nivel de ansiedad en las organizaciones en términos de cómo controlamos que las personas efectivamente estén trabajando. Mm. Porque tú pasas de una cultura súper pensisalista donde yo te veo, entonces a lo mejor tú estás sacando la vuelta, pero estás ahí, a Claro, una situación donde no te veo. Y tengo que esperar que a lo mejor al final de la semana o al final del día tú me muestres los productos que elaboraste en el tiempo en que no te estoy viendo. Y hemos visto ahí una diversidad de estrategias de control, de monitoreo del trabajo, algunas de las cuales son bien divertidas, porque en realidad, según yo, no controlan nada, pero le dan a las personas la sensación de que están controlando. sí. Y otras que son más inteligentes, más bien pensadas y que efectivamente han entendido que aquí va a haber que soltar un poquito. Y cuando digo soltar me refiero a la necesidad de empezar a confiar más en la gente y a cederles niveles de autonomía mayor. Ahora, eso va a ser difícil porque ceder autonomía significa ceder poder. Y eso en ninguna situación y en ninguna sociedad es fácil. ¿Sí? O sea, si yo voy a confiar en mi trabajador, tengo que también cederle espacio para que haya decisiones que él o ella pueda tomar en el desarrollo de su trabajo. Y eso significa entonces que tengo que reconocer que esa persona tiene una opinión, tiene una idea de cómo las cosas deben hacerse, y como decía, eso significa ceder poder. Y yo ahí, pasando a lo que creo que va a pasar, ahí lo veo más difícil, porque creo que eso significa que hay que hacer un cambio en las culturas laborales, los cambios culturales no son nunca fáciles, en el entendido de que una población como la chilena, que en los últimos 10 años ha ganado 2 o 3 años de educación formal, que esta generación joven de la que hablábamos está cada vez mejor preparada porque tiene más años de educación formal, tenemos, yo lo digo a mis estudiantes, ustedes históricamente son la generación que en Chile tiene más años de educación. Nunca antes habíamos tenido tanta gente que hubiera terminado la secundaria y tanta gente que esté en la educación terciaria. Que nos falta porque hay un grupo grande que está excluido, sí, pero si tú lo comparas Claro, con otras absolutamente. generaciones, los niveles de educación han subido bastante. La calidad es otra cosa, pero uno puede, digamos, ahí Sí, eh, hacer ese matiz. Pero eso significa que son personas que van a estar mejor preparadas para tomar decisiones. Y que por lo tanto esta cultura más bien presencialista, más bien de que todo baja hacia los trabajadores, pero poco sube hacia los administradores, yo diría que ahí va a haber un choque fuerte, porque hoy día las personas están entendiendo y están viendo en la práctica que no solamente pueden organizar su jornada de otra manera, sino que pueden hacer aportes respecto de procesos los cuales antes estaban excluidos. ¿No? Porque en esta falta de anticipación con que nos pilló la pandemia respecto del teletrabajo, esta también es la oportunidad de decir, usted me dice que lo hagamos así, pero ¿y no le tinca que lo hagamos de otra manera? Y de repente un administrador inteligente y participativo va a decir, buena idea. Entonces ahí ya vamos colaborativamente haciendo algo que en Chile se habla mucho, pero se hace muy poco, que es el trabajo en equipo. Me gusta hablar de trabajo en equipo, es cierto, hablamos claro. harto, pero cuando uno va a ver efectivamente, por ejemplo, el tema de los incentivos en las empresas, los incentivos son todos individuales. Mm. Entonces, ¿qué trabajo en equipo voy a hacer si finalmente me van a valorar a mí como individuo y no si yo colaboré o no nos va a evaluar como equipo? Claro. Entonces ahí eso
también hay que repensarlo porque hoy día más que nunca estamos dependiendo del trabajo de otros. O sea, hoy día es evidente. Y por lo tanto también sería interesante pensar en que los incentivos que ponen las empresas por productividad, por ejemplo, fueran pensados de otra forma. Pero eso de nuevo significa cederle poder a las personas, porque cuando yo digo trabajar en equipo, supongo que el equipo va a tener alguna capacidad o algún nivel de autorregulación importante. Exacto, de autoorganización. Y ahí vuelvo al tema, la diferencia que hacías tú entre el mundo público y el mundo privado, porque en el mundo público me consta de que sí existen algunos, no todos, algunos incentivos que son más colectivos. Por ejemplo, en el sector salud, justamente ellos tienen ciertas metas a lograr, por ejemplo, con algunos índices que tienen que cumplir y si lo hacen colectivamente, la recompensa es para todos, para todo el equipo, digamos. Y claro, como dices tú, en la empresa privada aún falta implementar un poco más esto. Creo que también viene un poco de nuestra tradición del formato educativo que tenemos desde la preescolaridad hasta la enseñanza universitaria, que también ahí hay un gran tema que cambiar y que después se traslada como al mundo laboral también con esta cosa de los reconocimientos individuales. Así que sí, bueno, el contexto de pandemia nos pone en esta situación y claramente nos ha venido a cambiar todo y coincido contigo con el tema de lo imprevisto que fue, ¿no? Pese a que venían las noticias de Europa, de otros países que venía para acá, para Latinoamérica, no obstante no estuvimos realmente a tiempo para prepararnos y ahora estamos haciendo lo que mejor se puede. Pero sin duda se va a transformar esto o va a haber una tensión, ¿no? Una tensión importante entre esto que tú dices, ¿no? Del mundo de trabajadores y trabajadoras que va a estar señalando, bueno, fuimos capaces de hacer esto sin tanta presencialidad, podemos coordinar nuestros horarios, podemos adaptarnos mejor y podemos ir trabajando a lo mejor en lo que algunas empresas también extranjeras se usan bastante, ¿no? Creo que tiene que ver con el trabajo por objetivo finalmente y quitar este foco tan fuerte en el tema del horario, ¿no? Sino que la gente se compromete a entregar productos y ese, digamos, es como su target, digamos, para alcanzar las metas de la empresa o del lugar de trabajo donde se encuentre. No sé si ahí tú tienes alguna experiencia sobre eso del trabajo por objetivo finalmente. A ver, lo que pasa es que, de nuevo, sí, la diferencia entre lo que se declara y lo que se hace. Porque efectivamente uno encuentra empresas donde se declara trabajo por objetivo, pero de repente los objetivos son tan ambiciosos que igual hay que echarle 9 horas al día o 10. Entonces, o de repente más. Claro. Entonces también eso también responde a un cambio cultural en el sentido de decir, a ver, razonablemente y la idea de cuidar a los trabajadores, no paternalistamente, sino en el sentido de darles espacios para que las personas puedan llevar un ritmo de trabajo que sea sostenible en el tiempo. Como yo entonces organizo mis metas en función de que las personas efectivamente puedan cumplir eso en una jornada razonable y no ponerles una meta que de repente es tan alta. Exacto. Que la gente casi prefiere que le pongan horario porque por último sí tiene un límite, ¿sí? Entonces, a mí me parece súper bien el trabajo por objetivo, pero me parece que hay dos cosas que son esenciales ahí. Uno, asegurarse que el objetivo sea razonable y eso también discutirlo con la gente. Vuelvo al tema de la confianza en los trabajadores. Yo escucho harto en las entrevistas que hacemos con trabajadores que la gente me dice, no, pero es que los chilenos somos buenos para sacar la vuelta. Yo no creo eso. Creo que en realidad la mayoría de la gente, bueno, nos falta el que efectivamente es bueno sacar la vuelta, pero eso son excepciones. No dirías que es una generalidad. Trabajan. No, yo por lo menos en la gente que yo veo, y yo he visto a harta gente, no, sí, por el tipo de trabajo que hacemos. No creo que sea el caso. Pero creo que eso lo que me indica a mí es un poquito de la desconfianza respecto, ¿no? Si yo te pongo una meta razonable o si no te estoy mirando, tú no vas a hacer nada. Y por eso tengo que ponerte como esto con el tejo pasado, ¿no? Para que tú tengas, digamos, no tengas oportunidad como de
de hacerte el recortín por el lado en términos de tiempo. Y eso yo creo que también hay que repensarlo, porque hay que pensar entonces en metas razonables, conversadas con los equipos. No es gente, pero en serio, a ver qué podemos hacer que sea razonable, porque en general las personas tienen una idea bastante clara de lo que son capaces de hacer con el tiempo que tienen. Y lo otro son la entrega de herramientas. O sea, capacitemos a las personas para que sean efectivamente más productivas. Claro. Dentro del horario de trabajo, de manera razonable, pero nos hemos encontrado con empresas donde, por ejemplo, la forma en que la gente opera los computadores, para mí que soy usuaria súper básico, uno queda mirando y dice, no sé, hay una forma más rápida de hacer esto. Exacto. Pero las personas de repente no la conocen. Exacto. Entonces, yo creo que todo esto pasa por nuevo, revisar nuestra cultura laboral, que yo creo, concuerdo plenamente contigo, va a estar en tensión después de esta pandemia, para decirle a las personas, bueno, a ver, compartamos qué fue lo que aprendimos y cómo entonces podemos mejorar, pero que eso tenga una recompensa para el trabajador. Porque si yo te cuento todo lo que aprendimos y al final igual voy a terminar trabajando 8 o 9 horas, convengamos entonces que en realidad parece que no aprendimos mucho. ¿Sí? No hubo ningún aprendizaje. Claro. Porque sucede eso claro. también digamos, esto tiene que ser recíproco, a eso voy. Sí. Es interesante lo que planteas porque es como otro nivel de organización también y sí va a obligar a mirarnos y a repensarnos como organizaciones en general, como mundo de trabajadores y trabajadoras versus, claro, quien administra todo ese espacio laboral. Y ya para ir cerrando, Verónica, que me quedé pensando en que estaban ustedes iniciando una investigación con el tema del teletrabajo ahora, ¿no? O algo están indagando. ¿Cómo proyectas tú los resultados en ese sentido? ¿Cómo se ve? Porque hemos dicho, claro, el trabajo por objetivo, las metas razonables, nos hemos dado cuenta que parece que sí se puede hacer cosas sin tanta presencialidad, pero más o menos, ¿en qué estaban pensando ustedes cuando quisieron iniciar este estudio? ¿Cuál es la intuición que tienen ahí? ¿Qué creen ustedes que va a aparecer en esta investigación que entiendo que está empezando con respecto a los resultados de esta experiencia de teletrabajo en Chile, con las mujeres, con los hombres, etcétera? ¿Cómo lo ves? Es una muy buena pregunta. A ver, ¿qué anticipamos? Primero, que este estudio va a ser un estudio no sobre teletrabajo, sino sobre teletrabajo en pandemia. Que de Sí, nuevo, claro. yo separo, digamos, el teletrabajo que es planificado, que es pensado, que se hace con una marcha blanca para ver cómo a la gente le va. Y este trabajo en pandemia que en el fondo todos nos tuvimos que tirar a la piscina porque no nos queda otra. Uh-huh. Eso le añade una carga de estrés que ciertamente podría no ser el caso del teletrabajo, ¿sí? Perfecto. Mi sospecha, mi intuición, digamos, respecto a los resultados, es que vamos a encontrar mucho cuestionamiento al modo tradicional de hacer las cosas que de alguna forma ha tratado de replicarse en el teletrabajo. Mm. Porque claro, la lógica, y eso es normal, todos lo hacemos, ante una situación desconocida uno tiende a tratar de usar los repertorios que ya conoce y aplicarlos a la situación desconocida. Y ahí uno puede descubrir que algunos de ellos funcionan y otros no. Entonces yo creo que vamos a descubrir todo eso. Y en términos de género, que es lo que a mí me interesa más particularmente, creo que lo que vamos a descubrir es que esos mecanismos de trabajo han sido nuevamente pensados sin conciliación y que probablemente muchas personas van a descubrir que el tema de la corresponsabilidad es urgente, porque aquí hay dos espacios de negociación. Tienes que negociar con tu empleador, pero también tienes que negociarlo en la casa. O sea, a tu pareja, ponte con lo tuyo. Si tienes niños ya son más o menos grandecitos, chicos, colaboremos. Esto, o sea, va a haber que conversarlo. Y eso, yo creo que, claro, probablemente no es la situación ideal porque hay una carga de estrés que es adicional. Pero creo que lo que vamos a descubrir es que las que están haciendo crisis son las mujeres. Y yo anecdóticamente ya he escuchado varias personas que están participando en este estudio y otras personas que son amigas mías Uh-huh. que me dicen ya no doy más. O sea, estoy pensando en dejar de trabajar remuneradamente porque simplemente
no puedo hacer el colegio en la casa, la cosa doméstica, todavía que cuando los niños no están en clases no se saquen un ojo en el jardín, simplemente no doy. Y que sean básicamente mujeres, a mí eso me dice que hay un patrón ahí de falta de corresponsabilidad que se está repitiendo y que ahora está haciendo crisis, por lo que conversábamos al principio, ¿no? Porque los mecanismos de apoyo no están y porque, además, como me dijo alguien, es primera vez que paso, en años, que paso todo el día con mis hijos. Exacto. Me doy cuenta que no los conocía. porque claro, los veía antes algunas horas y ahora los veo. Anécdotas, sí. O sea, todos hemos llegado a la conclusión de que los profesores son definitivamente personas que merecen que les paguen mucho más por ejemplo, y que tengan muchas mejores condiciones laborales. Sí. Pero yo creo que vamos a encontrar una diferencia de género fuerte y que en términos de trabajo va a ser súper interesante ver cómo estas experiencias del mundo del trabajo presencial se llevan bien o mal y se cambian en el proceso del teletrabajo. Interesante, ya vamos a querer conocer entonces, queremos que esa investigación avance y nos entrevisten a muchas. Desde ya me ofrezco también para ser sujeta de estudio. Ya, te anoto. Sí, porque sin duda va a ser muy, muy importante los resultados que arroje esa investigación y nos va a orientar, como dices tú, hacia, bueno, esta proyección futura de lo que va a ser el mundo laboral y específicamente la conciliación vida laboral, vida familiar y con enfoque de género, claramente, que es un poco lo que nos convocaba hoy. Así que te agradecemos mucho, Verónica, tu tiempo y todos tus conocimientos que nos has podido brindar hoy, que has podido compartir. Ha sido muy interesante la reflexión en lo personal también para mí y espero que también para todas las personas que puedan ver este conversatorio, este diálogo. Agradecerte y esperamos que también podamos volver a encontrarnos, ya sea a través de la pantalla o también presencialmente contigo. Así que muchas gracias a nombre de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción.